contame lo que se viene ahora en el CCK el 30 de noviembre, que es la Feria del Libro Antiguo. ¿Qué, Bueno, qué lo hay que ahí? vamos a ver ahí es una feria que a veces asusta un poco con su título, ¿no? Feria del Libro Antiguo, y Sí. entonces hay la gente que no está, entre comillas, iniciada o acostumbrada a nuestro gremio, piensa, no, estos son libros del siglo XVII, XVIII, pergaminos, palimpsestos, incunables, y esto tiene precios altísimos, no es para mí, no me interesa. Y no es así, no es No. así en absoluto. Nosotros, por cuestiones de uso del lenguaje, se llama a nuestra actividad de librería anticuaria o una feria de libro antiguo, incluye el libro exquisito, digamos, no el libro raro, tiradas breves, tiradas cortas, libros encuadernados por artesanos casi artistas, libros dedicados por el autor. Entonces, muchas veces estamos hablando de libros del siglo XV o libros del siglo XX. Uno puede encontrar vanguardias del siglo XX o puede encontrar libros de Borges o libros de Cortázar en primeras ediciones dedicadas. Y no solo eso, también hay hasta cómics en nuestra feria, no cómics modernos de los Avengers, ¿no? Obviamente, Claro, claro. pero sí puedo encontrar una primera edición de Superman o de Patoruzú y que sí valen verdaderas fortunas, ¿no? Pequeñas Sí. fortunas, pero valen. Y también afiches de cine, fotografías antiguas, grabados, mapas. Entonces, esto del libro antiguo quizá eh, no es muy justo, digamos, ¿no? No le hace justicia a todo lo que se puede ver ahí. Y los precios también. Ujú. Hay que tener en cuenta que uno puede encontrar ahí libros de algunos cientos, como puede encontrar en una librería de nuevo, comprando una novelita, hasta libros de miles y miles y miles, ¿no? Claro. Entonces, eh, por ejemplo, en el CCK, que es donde nosotros lo hacemos, muchas veces lo hemos hecho en museos o en el Palais de Glass, y entonces quizá tenían un público muy especializado, ¿no? La gente que nos conocía. Al hacerlo en el CCK viene mucha gente que está de paso, que va a Mm. ver otra muestra, Sí. que ni sabían que estábamos, llegan, entran y se van con un libro bajo el brazo. Gente que está de paso. Ujú. Quiere decir que es para un público muy amplio, ¿no? Y para poder adquisitivo muy amplio también. Ahora, definime un libro antiguo. ¿Qué características tiene que tener un libro para que sea antiguo? Que no es lo mismo que un libro viejo, que uno dice, ah, es un Exacto. libro usado viejo. No, antiguo. Exacto. Bueno, hay un eufemismo que se usa ahora para el libro usado, que es el libro leído, Mm. que es lindo, ¿no? Qué lindo, sí. Sí, sí, es lindo, me gusta eso. Y en vez de usado, yo uso viejo, a mí me gusta el libro viejo, es lindo también, pero me gusta más que usado, siempre digo, ¿no? Pero el libro antiguo, ya te digo, te reúne otro tipo de condiciones, no es solamente la antigüedad en sí, para la ley tiene que ser más de 100 años, ¿sí? Un libro de más de 100 años pasa a ser antiguo, lo cual es una arbitrariedad absoluta, ¿no? Como si un número redondo dijese algo, así como decimos 100, podríamos decir 103 años y es lo mismo, Claro, o si tiene 97, ¿no? 99 años no es antiguo. Que claro, exacto. Entonces, hay, por ejemplo, ciertos requisitos para aduaneros, por ejemplo, que uno no puede despachar un libro de más de 100 años sin un permiso de la Secretaría de Cultura. Y entonces, hoy puedo despachar un libro de 1919 y el año que viene no. Es muy Mm. arbitrario, muy Sí. sonso, ¿no? Pero bueno, muchas cosas se manejan con ciertas arbitrariedades porque eh, no puede haber un estudio para cada caso, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, 100 años para la ley, pero para nosotros no. Para nuestra actividad o para nuestro gremio o para los coleccionistas, cuando hablamos del anticuariato estamos hablando de eso, ¿no? De los libros exquisitos, de los libros raros, de los libros escasos, de los manuscritos, por ejemplo, se llevan manuscritos de Borges, por ejemplo, y eso, bueno, no es ni un libro, porque es un manuscrito, Claro. puede ser un poema manuscrito, o sea que no es un libro, y es antiguo. Mm. Eh, entonces, creo que, como dice un colega nuestro, tendríamos que hacer la feria del libro ambiguo en vez de antiguo, porque porque Sí. esto del anticuariato es un poco amplio, ¿no? Si uno tiene, por ejemplo, un libro de una primera edición de Jean Cocteau, del principio del siglo XX, francesa, dedicada por Jean Cocteau, con dibujos de Jean Cocteau, por supuesto lo vamos a encontrar en la feria, y no Mm. estamos hablando de un libro antiguo. No, ¿Eh? claro. O famosísimas revistas que traían grabados de Picasso o Chagall, también pueden estar en nuestra feria, Mm. aunque no sean antiguas.
Entonces, bueno, se puede ver eso, pero también se pueden ver incunables, ¿no? Yo no sé si alguien va a llevar un incunable. Para comentar a la gente, incunable es un término que suele usarse para libro raro, pero en realidad son los libros publicados entre 1450 y el 1500. Exacto. Eso es un incunable. Y O sea que están editados en la cuna de la imprenta. Exacto, por eso se dice incunables, porque están en la cuna de la imprenta. Hay varios en la Biblioteca Nacional, que hay una sala especial para eso. Exacto. Y en algunos lugares, claro, que me encanta ir ahí también. Bueno, esto es interesante. El Tesoro de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, así como conserva incunables e incluso conserva lo que se llaman incunables argentinos, o sea, los libros que se imprimieron en la cuna de la imprenta argentina, que es muy posterior, estamos hablando del siglo XVII, pero interesantísimos, pues están impresos en la selva guaraní, por los indios guaraníes, en Misiones, por una imprenta fabricada por los indios y los jesuitas. Una maravilla, son unas cosas rarísimas, bellísimas. Eso fue eso fue lo primero que se imprimió en Argentina. Exacto. No sabía. Claro, sin permiso de la iglesia, los jesuitas pidieron una imprenta y no se la mandaron, porque le dijeron que no. Sin embargo, pidieron armas y sí se las mandaron, con lo cual se demuestra que para la corona era más importante tener súbditos armados que súbditos instruidos. Cosa que se repite, ¿no?, hasta ahora, ¿no? Sí, exacto, así es. Y entonces los jesuitas, sin esa autorización expresa de la iglesia, igual fabrican una imprenta y la fabrican con lo que tienen a mano. Tienen que fabricar la tinta, tienen que fabricar el hierro, tienen que fabricar los tipos, que los hacen con sus fuentes y sus vasos de peltre, funden la tipografía, y con eso, peltre, ¿se acuerdan? El peltre es ese metal con el que se hacían las cafeteras, las teteras, las azucareras, una especie de metal negro, gris oscuro, y eso lo usaron los jesuitas para fabricar los tipos. Y con eso fueron fabricando, y con el papel que tenían a mano, no tenían cantidad de papel ni nada, entonces hacían muy poquitos libros que eran para enseñar el evangelio en guaraní. Qué fabuloso. Entonces, por primera vez se imprime el guaraní, por primera vez se escribe el guaraní, ellos lo gramatizan, hacen las primeras gramáticas guaraníes y tratan de enseñar el evangelio en guaraní a los indios, con lo cual es un gesto de transculturación y no necesariamente de aculturación. Qué fascinante. Sí, es un fenómeno increíble. Creo que la imprenta en la Argentina es algo que realmente vale la pena estudiar, es precioso. Sí, fabuloso. Bueno, y estábamos hablando de la Feria del Libro Antiguo, que va a estar en el CCK a partir del 30 de octubre, y además, digamos, se juntan, creo que son 16 libreros, ¿no? ¿Cuántos son? Somos 16 expositores, que uno dice, bueno, no es muy grande, pero si uno calcula que cada librero lleva 100 libros, por ejemplo, por decir algo, es una cantidad importante, y aparte de ser libros antiguos y especiales, uno necesita cierto tiempo para dedicarles, ¿no? Entonces, es un paseo que realmente vale la pena, ¿no? Porque uno se lleva 3, 4, 5, 6 horas, puede estar mirando libros como si nada. Y eso es muy importante. Sí, no, fabuloso. Bueno, hasta hace poco estaba no sé si fuiste al CCK, que estaba la muestra de las viromes. Sí, me dijeron, no fui a verla, pero me dijeron que era increíble. Sí, muy divertido, porque eran, bueno, viromes también, ¿no? Porque era el aniversario de Viró. Claro. Así que se junta un poco, ¿no? El libro con... Claro, eso es otra cosa. También está la muestra ahora de Le Parc, que dicen que es fantástica. Entonces, creo que es el tema de ir al CCK, creo que es muy importante, mucha gente que no lo conoce aún, y es un excelente motivo para ir y llevar a la familia, ¿no? Porque hay desde actividades para chicos hasta conciertos, hasta la Feria del Libro Antiguo o exposiciones de arte. Entonces, es interesante que se pueda ir, dedicarle, por ejemplo, un sábado, un domingo, e ir con un grupo familiar. Sí. Digo, porque si parte de la familia no está interesada, por ejemplo, hay adolescentes o niños que no les interesa la parte del libro antiguo, supongamos, bueno,
tienen otras actividades para hacer. Sí, es verdad, en el segundo piso. Una pregunta, ¿hay en esta feria libros justamente para niños, así que tengan... Ocurre, Ah, sí. existe, aparecen libros para niños, pero viejos, antiguos, entonces puede aparecer desde las famosas ediciones que se han llevado alguna vez, no sé si va a haber este año, pero se han llevado los libros de texto de la época del peronismo, por ejemplo, que Ajá. son buscados y son míticos, se han llevado a la feria. Y por supuesto muchas veces son comprados por gente afín al peronismo y muchas veces por gente contraria al peronismo, ¿no? Entonces, Claro, porque con eso claro, después lo suben a Instagram y dicen, miren lo que enseñaban en la época de Perón. claro, Yo amo exacto, a Eva, amo a Perón. claro, Sí. exacto. Y algunos, al contrario, al revés, les encanta comprar esos Sí. libros que representan toda una mística justamente de una época, ¿no? Entonces, Y eh, con respecto a los y libros también de cuentos de los hermanos Grimm y de toda esa camada. pueden aparecer, Ah, si son lindas ediciones ilustradas importantes o primeras ujú. ediciones, pueden aparecer. También hay un stand muy interesante de una librería que se llama Rayo Rojo, que es la que trabaja los cómics y este tipo de material, y suelen llevar libros para niños, libros que son estos pop-ups, estos que se despliegan, Ah, sí, sí. pero de principios del siglo XX, Ah, qué bueno. sí, e incluso creo que anterior, fines del XIX, Mm. este, y son preciosos. Bueno, y Este, contame uno o dos de los que vas a llevar vos. a ver, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho y que me da pena llevarla porque no quisiera desprenderme, es es un reglamento de corso, que es un reglamento que hacen eh, para los piratas, para los corsarios. Eh, es una que lo hacen Juan Martín de Purredón y su ministro, ¿no? Estamos hablando de 1817. Es un reglamento para los corsarios, o sea, para los piratas legales. Ah, ¿Ah? puede ser que en una de esas partes de ese reglamento, puede ser que diga que de todo lo recaudado era la mitad, creo, para el corsario y la otra mitad se dividía entre los tripulantes. Es posible que lo diga. Sí. Yo no lo leí entero, la Ah, parte que leí no lo dice, pero es muy posible porque yo ya conozco porque eso, tenían aunque hubo reglas distintos muy reglamentos, estrictas, porque muy ellos estrictos, atacaban un barco y estaba clarísimo cómo por se iban a supuesto. dividir el botín, ¿no? Y gran parte de nuestros corsarios son próceres nuestros, ¿no? Hay que pensar en gente como Hipólito Boullard, por ejemplo, Sí, sí. eh, que han sido corsarios extranjeros que estaban por nuestra causa, ¿no? Un francés que que luchó por la independencia no solo argentina, sino latinoamericana, y que Sí. de hecho, como anécdota Mm. simpática, eh, California durante 2 días fue Argentina, gracias a él. Ah, mira, eso no sabía. Sí, él fue y tomó California, echó a los Ah. españoles de California y plantó la bandera argentina durante 2 días. Muy gracioso. Mira, yo tengo Y entendido, pues mira qué casualidad, justo estaba leyendo algo sobre Filipinas, porque tengo que hacer sí, una entrevista, bueno, sobre Filipinas, y la embajadora rescataba que Bullard fue el primero que llegó a las Filipinas con también. la, sí, sí, exacto, Sí, sí, exacto, sí. Y él fue, con la Declaración de la Independencia sí, Argentina. exacto. Sí, Y él sí, fue el que ayudó, digamos, a liberarse, ¿no? Fue la primer flota que ayudó a liberarse. Filipinas estuvo muchos años, casi 200, bajo el dominio español. español, sí. En ese momento nació mi abuelo ahí. Ah, qué curioso, qué Claro, que era interesante. español, pero bueno, Ajá, nació mientras estaba el dominio ahí, entonces me quedó un claro, abuelo filipino, pero no tengo rasgos filipinos, ¿no? claro, claro, claro. Y después Qué llegó interesante, Estados Unidos, en el medio Japón también claro, quiso ocupar exacto, la isla. sí, Es una historia increíble también la de increíble. Filipinas, pobres. Bueno, cuando Bullard zarpó de la Argentina llevando cajones o un cajón al menos con la Declaración de la Independencia, o sea, un libelo, un librito publicado por la imprenta Gandarillas en 1816, Ujú. donde está el manifiesto del Congreso a los Pueblos, ¿no? Donde se explica a los pueblos del mundo, se explica que la Argentina se ha independizado. El primer estado que reconoce la independencia argentina es un rey indígena hawaiano. Qué bárbaro. Sí. En la otra Así punta. que siempre cuesta insertarse en el mundo.
Sí, pero viste, lo logramos Sí, de las maneras exactamente. más insólitas, ¿no? Exacto, Pero sí, sí, sí. la verdad es apasionante todo lo que produce un libro, ¿no? O sea, desde un libro, bueno, pasa con las religiones, que ha dividido el mundo y las grandes peleas tienen que ver por un libro, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Es Por increíble. supuesto, así como dividen también une. Sí, El libro sigue siendo para mí el gran vehículo de las ideas y del pensamiento. Por supuesto que hoy tenemos otros formatos, tenemos desde televisión hasta las redes, etcétera, mm, pero el libro creo que sigue siendo fundamental y que sigue gozando de excelente salud, ¿no? Uno escucha a todos los grandes pensadores contemporáneos y nadie se refiere a lo que leyó en un WhatsApp o que vio o que escuchó en un podcast o que vio en un Facebook. no, Todos no. citan libros en papel. Claro, pero mucho tiene que ver, más allá del libro, tiene que ver el autor. O sea, hay un eslogan que dice, sin autor no hay obra. ¿Eh? Sí, sí, O sí, sea, si no hay alguien que es el que escribe, el sí, autor sí, de eso, la verdad todo lo demás no sirve es cierto. y al autor siempre lo dejan al final del camino. O sea, cuando presentan una película te dicen quién es el director, el actor, en la Sí, sí, tele, en todos lados, y el autor hay un no, no premio aparece, y sí. le dan los últimos asientos, viste, al fondo de Totalmente, todo, y si no fuera por el absolutamente. autor, Eso yo estoy totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero también creo que sin libro no hay autor, porque si ciertos autores que han sido grandes autores, como Kafka, por ejemplo, no se hubiesen impreso sus escritos, no hubiese existido. O sea, bueno, sí, ser es ser percibido, digamos, ¿no? Y uno es percibido a través del papel. es verdad, sí. Es muy difícil que alguien, hoy, un contemporáneo, publique tres importantísimas novelas, las tres más importantes novelas latinoamericanas, y las publique en un blog y que alguien se entere y que pasen a la posteridad. Dentro de 50 años ese blog vaya a saber dónde fue a parar. En cambio el papel siempre queda. Es verdad, sí, sí, sí. Entonces el libro sigue siendo fundamental para que ese autor exista. Ujú. ¿Mm? Entonces esto de ser es ser percibido, yo sé que es una postura filosófica discutible. ¿Eh? Yo estoy ahora mirando por una ventana hacia la calle y no veo pasar a Mafalda, ¿sí? Pero Mafalda fue inventada y existe, ¿sí? Claro. Entonces esto es lo mismo, una novela no existe si no está el papel, ¿no? Es muy raro pensarlo de ese modo, pero creo que el libro termina perdurando más allá de la obra. Hay obras malísimas y el libro perdura. Sí, ¿Sí? Y hay obras geniales que si no tienen libro no han perdurado. sí. Entonces, creo que el libro sigue siendo tan importante, tan importante. Vamos a repetir entonces que vaya la gente al CCK, es gratuito, Es gratuito, por supuesto. por supuesto, es a partir del 30 de octubre hasta el 3 de noviembre, Así es. es la 13ª edición y bueno, Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires, así se llama. Y la verdad es apasionante. Compren o no, vayan, charlen, No, no, por supuesto. pregunten, hagan preguntas Exacto, ¿no? como hice yo y que me enteré hoy, me voy sabiendo por lo menos 3, 4 cosas nuevas. Fantástico. De eso se Eh, trata, de eso se trata. Nosotros claro, aprendemos de nuestros clientes muchísimo, así que sí, la charla siempre es bienvenida. sí, sí. Así que bueno, recomendamos a la gente eso. Yo por supuesto que voy a ir. Bueno, muchas gracias, Lucio. Muchas gracias. Va a ser Nos un gusto vemos. verlos por allí. Gracias, ok. Adiós, Hasta hasta luego. pronto.